¿Qué pasaría si los tontos más grandes de Hollywood estuvieran jugando en realidad el juego más inteligente de todos? Mientras críticos y audiencias se reían de estas estrellas por ser lentas, muchas estaban secretamente construyendo imperios, dominando habilidades complejas o escondiendo un intelecto de nivel genio detrás de personalidades cuidadosamente elaboradas. Esta noche estamos contando 21 actores de la Edad de Oro que todos pensaban que eran tontos como piedras. Número 21, Johnny Weissmuller, leyenda de la natación convertido en rey de la jungla. Johnny Weissmuller parecía perfecto para interpretar al monosilábico Tarzán, y los ejecutivos de Hollywood estaban convencidos de que básicamente se interpretaba a sí mismo. Los memorandos del estudio lo describían como un hermoso espécimen con el vocabulario de un hombre de las cavernas después de que tropezara en las primeras pruebas de pantalla. Lo que no se dieron cuenta fue que Weissmuller estaba deliberadamente simplificando su actuación porque entendía exactamente lo que el público quería de Tarzán. Detrás de las escenas, hablaba alemán con fluidez gracias a sus padres inmigrantes y se había enseñado matemáticas avanzadas para calcular velocidades y distancias de natación durante su entrenamiento olímpico. Cuando los contadores de MGM intentaron engañarlo con su contrato, Weissmuller los sorprendió recalculando sus porcentajes más rápido que sus máquinas sumadoras. El hombre que gruñía, yo Tarzán, tú Jane, en realidad estaba negociando complejos acuerdos de distribución internacional para sus películas en toda Europa. Invirtió sus ganancias de Tarzán tan sabiamente que se retiró como uno de los actores más ricos de Hollywood. El director W.S. Van Dyke una vez sorprendió a Weissmuller leyendo a Nietzsche entre tomas y le preguntó por qué ocultaba su inteligencia. Porque los tarzanes inteligentes no se balancean de lianas, respondió. Se sientan detrás de escritorios. El rey de la jungla sabía exactamente qué reino pagaba mejor. Número 20. Gene Autry. Gene Autry parecía ser solo otra cara bonita que apenas podía rasguear una guitarra y decir sus líneas con todo el rango emocional de un poste de cerca de madera. Los críticos regularmente criticaban sus actuaciones de aficionado, y sus compañeros actores lo apodaron el muñeco cantante, por su aparente incapacidad para manejar escenas de diálogo. Pero mientras todos se reían de su simple acto de vaquero, Autry estaba revolucionando silenciosamente el negocio del entretenimiento. Se convirtió en el primer artista en retener la propiedad de sus programas de radio, y utilizó las ganancias para comprar estaciones de radio en todo el suroeste de Estados Unidos. Cuando surgió la televisión, ya estaba posicionado como un importante magnate de los medios. El genio empresarial de Autry se extendió mucho más allá de la radiodifusión. Compró el equipo de béisbol Los Angeles Angels y lo convirtió en una franquicia rentable mientras la mayoría de los actores luchaban por entender sus propios contratos. Su Flying A Productions se convirtió en uno de los estudios independientes más exitosos de la década de 1950. El ejecutivo de la industria Pat Buttram reveló que Autry a menudo exageraba su imagen de campesino durante las negociaciones, porque los urbanitas lo subestimaban y aceptaban tratos terribles. Gene entraba a la sala de juntas actuando como Gomer Pyle y salía siendo dueño de la mitad de la empresa, recordó Buttram. El vaquero cantante que parecía demasiado tonto para contar su ganado en realidad contaba sus millones. Número 19. Roy Rogers. Roy Rogers construyó su carrera interpretando al vaquero ingenuo y honesto que siempre hacía lo correcto y nunca parecía lo suficientemente listo como para atarse las botas sin ayuda. Las revistas de fans lo retrataban como un simple chico de campo que tuvo suerte en Hollywood, y los críticos a menudo desestimaban sus actuaciones como auténticas porque realmente no estaba actuando. La verdad era mucho más compleja. Rogers entendía mejor que nadie que su imagen pulcra era oro puro en el entretenimiento familiar. Mientras otros vaqueros luchaban con la transición de los westerns de serie B a la televisión, Rogers ya había negociado acuerdos que le daban un control sin precedentes sobre sus derechos de comercialización. El resultado fue un imperio de licencias que incluía de todo, desde pistolas de juguete hasta loncheras, generando millones en ingresos que superaban con creces sus salarios cinematográficos. Rogers también demostró ser sorprendentemente astuto en bienes raíces, comprando grandes extensiones de tierra en el Valle de San Fernando de California antes de que el auge del desarrollo hiciera que los valores se dispararan. Cuando la edad de oro de los westerns terminó, hizo una transición sin problemas a la producción televisiva y la franquicia de restaurantes. Dale Evans una vez reveló que Rogers estudiaba revistas de negocios hasta altas horas de la noche y se correspondía regularmente con analistas de Wall Street. Pasaba todo el día interpretando al vaquero sencillo. Luego volvía a casa y analizaba carteras de acciones como un MBA de Harvard, dijo ella. El rey de los vaqueros había conquistado más que solo la frontera. Número 18. Leo Gorcey. Leo Gorcey hizo carrera interpretando al líder duro pero tonto de los Bowery Boys, destrozando el idioma inglés con malapropismos que se convirtieron en su marca registrada. Los críticos asumieron que simplemente era un chico de la calle que no sabía actuar, y muchas reseñas lo describieron como auténticamente ignorante en sus interpretaciones de la clase trabajadora.
caracteres de clase. Lo que no entendieron fue que los tropiezos verbales de Gorsey eran comedia de oro cuidadosamente elaborada. Pasaba horas perfeccionando cada mala pronunciación para maximizar las risas, mientras mantenía la credibilidad del personaje. Su aparente estupidez era en realidad un juego de palabras sofisticado, que requería un profundo entendimiento de la estructura del lenguaje y el tiempo cómico. Más impresionante aún, Gorsey demostró ser uno de los negociadores más astutos de Hollywood durante la serie de 48 películas de los Bowery Boys. Consiguió acuerdos de participación en las ganancias que eran casi inauditos para actores de películas de serie B y mantuvo el control creativo sobre el desarrollo de su personaje. Cuando Monogram Pictures intentó reducir su salario, Gorsey respondió formando su propia compañía de producción y amenazando con llevarse toda la franquicia a otro lugar. El estudio rápidamente cedió a sus demandas. El productor Sam Katzman admitió que Gorsey entendía la financiación cinematográfica mejor que la mayoría de los ejecutivos. Leo venía a las reuniones actuando como si no supiera deletrear contrato, y luego procedía a negociar términos que harían sentir orgulloso a un abogado de Hollywood, dijo Katzman. El chico de Bowery, que parecía demasiado tonto para la escuela, en realidad había obtenido su doctorado en negocios callejeros. Número 17. Hans Hall. Hans Hall pasó su carrera como el torpe compañero en la serie Bowery Boy, interpretando personajes tan tontos que hacían que el personaje de Leo Gorsey pareciera Einstein. Zach Jones de Hall era el tonto entrañable por excelencia, y el público realmente creía que el actor compartía la limitada capacidad mental de su personaje. Detrás del exterior tonto había un intérprete con una memoria casi fotográfica, que podía memorizar guiones enteros con una sola lectura. La comedia física de Hall estaba precisamente coreografiada, con cada tropiezo y doble toma calculados para lograr el máximo efecto. Estudió a los grandes comediantes del cine mudo de manera obsesiva e incorporó sus técnicas en sus actuaciones aparentemente espontáneas. Hall también demostró ser notablemente astuto respecto a la economía de su carrera. Mientras muchos actores de carácter luchaban financieramente entre trabajos, él invirtió sus ganancias de Bowery Boy en bienes raíces en Los Ángeles que se apreciaron dramáticamente a lo largo de las décadas. Poseía edificios de apartamentos, propiedades comerciales y terrenos sin desarrollar en todo el sur de California. Cuando la serie Bowery Boy terminó, Hall había acumulado suficiente riqueza para retirarse cómodamente. El director William Bodine reveló que Hall a menudo corregía errores de lógica en el guión y sugería mejoras en la trama entre tomas. Hans pasaba todo el día actuando como si no pudiera encontrar la salida de una bolsa de papel, y luego ofrecía notas brillantes sobre la historia que nos ahorraban horas de edición, recordó Bodine. El más tonto de los chicos de Bowery fue lo suficientemente inteligente como para asegurar su futuro financiero. Número 16. William Boyd. William Boyd parecía otro rostro bonito, cuya carrera fue salvada solo al tropezar con el papel de Hopalong Cassidy. Las primeras críticas de sus actuaciones dramáticas fueron brutales, con críticos señalando su interpretación rígida y aparente confusión durante escenas emocionales. Muchos asumieron que consiguió el papel de vaquero porque ningún actor de verdad lo quería. La transformación de Boyd en Hopalong Cassidy fue en realidad un movimiento de carrera cuidadosamente calculado. Estudió el género del oeste extensamente y reconoció que la televisión eventualmente dominaría el entretenimiento. Mientras otros actores descartaban la televisión como algo inferior, Boyd aseguró los derechos televisivos de todas sus películas de Hopalong Cassidy antes de que alguien entendiera su valor. Esta previsión lo hizo increíblemente rico cuando la televisión explotó en popularidad durante la década de 1950. Boyd también demostró ser brillante en el marketing, creando una marca de Hopalong Cassidy que se extendió mucho más allá de las películas y programas de televisión. Licenció su personaje para juguetes, ropa, cómics y programas de radio, creando múltiples fuentes de ingresos que lo sostuvieron durante décadas. El productor Harry Sherman admitió que Boyd a menudo contribuía con ideas para la historia y sugerencias de desarrollo de personajes que mejoraron significativamente la película. Sherman dijo, Bill llegaba al set como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Luego hacía sugerencias en silencio que convertían guiones mediocres en un entretenimiento sólido. El vaquero que parecía haber tenido suerte en el éxito en realidad había diseñado cada paso de su viaje. Número 15. Red Skelton. Red Skelton construyó su reputación interpretando personajes ingenuos cuya inocencia infantil los metía en problemas sin fin. Su personaje televisivo reforzó esta imagen, con Skelton pareciendo ser un hombre adulto con la capacidad mental de un niño de 10 años. Los críticos a menudo lo descartaban como un comediante natural, que tuvo éxito porque no era lo suficientemente inteligente como para sobreanalizar sus actuaciones. La realidad era asombrosamente diferente. Skelton era un artista serio que pintaba profesionalmente y vendía sus obras a importantes coleccionistas. Sus pinturas eran piezas técnicamente sofisticadas que demostraban un profundo entendimiento de la teoría del color, la composición y la técnica artística. También componía música y escribía poesía.
poesía que se publicó en revistas literarias. Quizás lo más impresionante, Skelton era fluido en varios idiomas y podía realizar sus rutinas de comedia en español, francés e italiano para audiencias internacionales. Su aparente simplicidad en el escenario ocultaba un intelecto complejo que estudiaba el comportamiento humano con precisión científica. Mantuvo notas detalladas sobre las reacciones del público y constantemente refinaba su material basándose en conocimientos psicológicos. El productor Cecil Barker reveló que Skelton pasaba horas analizando por qué ciertos chistes funcionaban y otros fallaban. Red parecía ser este tonto inocente en cámara y luego inmediatamente pasaba a discutir los principios matemáticos del tiempo cómico, dijo Barker. El payaso, que parecía demasiado simple para el mundo real, era en realidad uno de sus estudiantes más sofisticados. Número 14. Joe E. Brown. La enorme boca de Joe E. Brown y sus expresiones faciales exageradas lo convirtieron en el comediante físico perfecto, pero los críticos asumieron que simplemente era un fenómeno de la naturaleza que tuvo suerte en el mundo del espectáculo. Sus personajes eran típicamente simplones, bien intencionados, y muchas críticas sugerían que Brown estaba naturalmente capacitado para interpretar a tontos debido a su propia inteligencia limitada. Lo que el público no veía era el enfoque matemático de Brown hacia la comedia. Cronometraba cada chiste con precisión de cronómetro y mantenía gráficos detallados que rastreaban qué bromas funcionaban mejor con diferentes audiencias. Brown entendía que la comedia era una ciencia, no un accidente, y aplicaba un análisis riguroso para perfeccionar su arte. Brown también demostró ser sorprendentemente astuto en la gestión de su carrera. Diversificó sus fuentes de ingresos invirtiendo en teatros de vaudeville y clubes de comedia en todo el país. Cuando las películas sonoras amenazaron con acabar con las carreras de muchos comediantes del cine mudo, Brown ya se había posicionado como un intérprete de la era del sonido con perfecta dicción y sincronización vocal. Su perspicacia empresarial se extendió a inversiones inteligentes en bienes raíces y jugadas en el mercado de valores que lo hicieron rico independientemente de sus ingresos por entretenimiento. El director Lloyd Bacon descubrió a Brown estudiando informes financieros en su camerino y se sorprendió por su sofisticación. Joe pasaba todo el día haciendo reír al público con su estupidez. Luego analizaba las tendencias del mercado como un profesional de Wall Street, dijo Bacon. El comediante con la boca más grande tenía una de las mentes más agudas de Hollywood. Número 13. Shemp Howard. Shemp Howard se unió a los Tres Chiflados como el reemplazo, y los críticos inmediatamente lo descartaron como el eslabón más débil del equipo de comedia. Sus actuaciones parecían más confusas que graciosas, y muchos fanáticos creían que era realmente tonto en comparación con sus hermanos, Moe y Curly. Detrás de las escenas, Shemp era en realidad el cerebro empresarial de la operación. Mientras Moe manejaba la dirección creativa y Curly aportaba la comedia física, Shemp negociaba sus contratos y gestionaba sus asuntos financieros. Entendía la economía de la realización de comedias mejor que la mayoría de los ejecutivos de los estudios y constantemente aseguraba mejores acuerdos para el equipo. Shemp también demostró ser notablemente visionario sobre el futuro de la industria del entretenimiento. Invirtió las ganancias de The Stooges en compañías de producción de televisión y estaciones de radio años antes de que otros artistas reconocieran el potencial de estos medios. Su cartera diversificada protegió al equipo de los desastres financieros que sufrieron muchos actos de comedia cuando los cortos teatrales pasaron de moda. El productor Jules White admitió que Shemp a menudo sugería mejoras en el guión y dirigía ciertas secuencias de manera no oficial. Shemp actuaba como el tercer miembro confundido frente a la cámara y luego ofrecía ideas brillantes para hacer las escenas más divertidas, reveló White. El Stooge, que parecía menos esencial en realidad, mantenía toda la operación unida con su inteligencia oculta y su astucia para los negocios. Número 12. Jerry Lewis. Jerry Lewis perfeccionó el arte de interpretar a niños hombre y inadaptados nerds, pero su reputación fuera de la pantalla de ser difícil y egocéntrico llevó a muchos a asumir que era genuinamente inmaduro. Los críticos a menudo describían sus actuaciones como retratos auténticos de la incomodidad social, sugiriendo que Lewis no estaba realmente actuando. La verdad era mucho más compleja. Lewis era un estudiante serio de la técnica cinematográfica que fue pionero en varios métodos innovadores de cámara y edición. Su trabajo como director demostró un entendimiento sofisticado de la narración visual y el desarrollo de personajes. Lewis también demostró ser un humanitario dedicado, recaudando millones para la investigación de la distrofia muscular a través de sus teletones anuales. Sus innovaciones técnicas en la realización cinematográfica estaban años adelantadas a su tiempo. Lewis desarrolló nuevos métodos para grabar sonido sincronizado y creó técnicas de cámara que se convirtieron en estándar en la industria. También escribió extensamente sobre la teoría de la comedia y enseñó clases de cine en universidades importantes. El director Frank Tashlin reveló que Lewis a menudo resolvía problemas técnicos complejos que desconcertaban a miembros experimentados del equipo. Jerry pasaría todo el día actuando.
Como un adolescente espástico, luego cambió inmediatamente a discutir cinematografía avanzada con la precisión de un profesor de escuela de cine, dijo Tashlin. El profesor chiflado en realidad estaba enseñando a Hollywood cómo hacer mejores películas. Número 11. Lou Costello. Lou Costello construyó su carrera interpretando al socio confundido e infantil de Bud Abbott, pero su aparente estupidez era en realidad un arte de actuación cuidadosamente elaborado. Los críticos asumieron que Costello simplemente estaba siendo él mismo en pantalla, una persona naturalmente confundida que resultaba ser graciosa. La realidad era que la comedia de Costello requería una sincronización precisa y una precisión matemática. Cada tropiezo, doble toma y error verbal estaba coreografiado y ensayado hasta que parecía espontáneo. Costello estudiaba obsesivamente a los grandes comediantes físicos e incorporaba sus técnicas en su propio estilo único. Detrás de las cámaras, Costello demostró ser un astuto hombre de negocios que negoció contratos favorables y retuvo la propiedad de muchas películas de Abbott y Costello. También invirtió sabiamente en bienes raíces y propiedades de entretenimiento, construyendo una fortuna que sostuvo a su familia durante generaciones. El productor Alex Gottlieb descubrió que Costello a menudo contribuía con escritura no acreditada a sus películas y sugería mejoras a guiones débiles. Lou actuaba como si no pudiera entender sus propias líneas, y luego inmediatamente ofrecía cambios en el guión que hacían todo más divertido, reveló Gottlieb. El comediante que parecía perpetuamente confundido era en realidad uno de los intérpretes más precisos de Hollywood. Número 10. Sasu Pitts. Sasu Pitts hizo una carrera de interpretar personajes nerviosos y despistados cuyas maneras nerviosas y expresiones preocupadas sugerían a alguien apenas capaz de funcionar en el mundo real. A menudo, los críticos la describían como naturalmente neurótica y asumían que esencialmente interpretaba a sí misma en cada papel. Lo que no sabían era que Pitts estaba construyendo discretamente una de las carteras de bienes raíces más impresionantes de Hollywood. Estudiaba los valores de las propiedades y las tendencias del mercado con la dedicación de una inversora profesional y acumuló propiedades valiosas en el sur de California. Su nerviosa personalidad en pantalla era en realidad una actuación calculada que le ayudaba a negociar mejores acuerdos inmobiliarios porque los vendedores subestimaban su inteligencia. Pitts también demostró ser notablemente astuta en la gestión de su carrera. Diversificó sus ingresos invirtiendo en el mercado de valores y construyendo relaciones con figuras influyentes de la industria que podían proporcionarle información privilegiada sobre proyectos futuros. El desarrollador inmobiliario Nathan Birken reveló que Pitts a menudo identificaba vecindarios prometedores antes de que otros inversores reconocieran su potencial. Sasu llegaba a las reuniones actuando como si no pudiera equilibrar su chequera. Luego hacía evaluaciones de propiedades que resultaban absolutamente precisas, dijo Birken. La actriz que parecía demasiado nerviosa para cruzar la calle en realidad estaba navegando el complejo mundo de la inversión inmobiliaria de alto riesgo. Número 9. Murray Wilson. Murray Wilson se convirtió en la rubia tonta definitiva a través de su papel en la radio y televisión como Irma Peterson, un personaje tan tonto que hacía que otros personajes de comedia parecieran genios. La interpretación de Wilson fue tan convincente que los fanáticos a menudo le hablaban despacio y usaban palabras simples, asumiendo que compartía la limitada inteligencia de su personaje. Detrás de escena, Wilson era la fuerza creativa detrás de la franquicia My Friend Irma. Trabajó estrechamente con los guionistas para desarrollar la lógica única de Irma y ayudó a crear tramas que maximizan el potencial cómico del personaje. Wilson entendía que hacerse la tonta requería una inteligencia sofisticada y un cálculo cuidadoso. Más impresionante aún, Wilson negoció un control sin precedentes sobre los derechos de comercialización y licencia de su personaje. Creó un imperio empresarial que incluía cómics de My Friend Irma, muñecas, líneas de ropa y productos de belleza. Sus contratos especificó que recibiría porcentajes de todas las adaptaciones y derivados, una estructura de acuerdo que era casi inaudita para los artistas en ese momento. El productor Cy Howard admitió que Wilson a menudo sugería mejoras en la historia e ideas de desarrollo de personajes que aumentaban la popularidad del programa. Marie pasaba todo el día actuando como si no pudiera encontrar la salida de una bolsa de papel, y luego ofrecía inmediatamente brillantes estrategias comerciales para expandir la franquicia, reveló Howard. La actriz que interpretaba al personaje más tonto de la televisión era lo suficientemente inteligente como para convertir la estupidez en una fortuna multimedia. Número 8. Tuesday Weld. Tuesday Weld apareció a finales de la década de 1950 como la adolescente rubia por excelencia, interpretando personajes que parecían más interesados en salir con chicos que en pensar. Su voz de muñeca de bebé y su mirada vacía llevaron a los críticos a descartarla como otro rostro bonito, con habilidades de actuación limitadas, y muchos asumieron que simplemente estaba interpretándose a sí misma. La verdad era que Weld era una de las rebeldes más inteligentes de Hollywood.
Deliberadamente eligió roles que subvertían las expectativas del público y a menudo rechazaba grandes películas porque las encontraba intelectualmente insultantes. Weld rechazó ofertas para protagonizar producciones importantes como Bonnie and Clyde y True Grit, decisiones que parecían perjudiciales para su carrera, pero que en realidad eran posturas de principios contra el encasillamiento. Weld también demostró ser notablemente perspicaz sobre los problemas de la industria del entretenimiento. Habló en contra de la cosificación de las actrices jóvenes décadas antes de que tales críticas se volvieran comunes, y se negó a participar en eventos publicitarios que consideraba degradantes. El director George Axelrod reveló que Weld a menudo desafiaba la lógica del guión y sugería mejoras de personajes que mejoraban sus películas. Tuesday parecía ser esta adolescente tonta en la pantalla. Luego, inmediatamente, ofrecer un análisis sofisticado de la psicología de su personaje, dijo Axelrod. La actriz, que parecía demasiado joven y bonita para pensar, era en realidad una de las intérpretes más reflexivas de Hollywood. Número 7. Kim Novak. Kim Novak fue promovida por Columbia Pictures como la diosa rubia perfecta, hermosa, pero aparentemente vacía. La publicidad del estudio enfatizaba su apariencia mientras minimizaba cualquier sugerencia de inteligencia o ambición. Los críticos a menudo describían sus actuaciones como naturalmente distantes y asumían que carecía de la profundidad emocional para la actuación seria. Detrás de las escenas, Novak estaba librando una batalla constante por el control creativo y el respeto artístico. Se negó a simplemente seguir las órdenes del estudio y constantemente luchó por papeles más sustanciales que mostrarían sus habilidades actorales. Novak también demostró ser sorprendentemente astuta en las negociaciones de contratos, asegurando mejores términos y más aportes creativos que la mayoría de los actores bajo contrato. Su aparente frialdad en pantalla era en realidad un mecanismo de protección contra una industria que intentaba controlar cada aspecto de su carrera. Novak estudió actuación seriamente y trabajó con entrenadores respetados para mejorar su arte a pesar de los ejecutivos del estudio que preferían que siguiera siendo un adorno hermoso. El director Richard Quine descubrió que Novak a menudo sugería motivaciones de los personajes y mejoras en la historia que enriquecían sus películas. Kim parecía esta reina de belleza distante en cámara, y luego inmediatamente ofrecía ideas sobre su personaje que eran más profundas que cualquier cosa en el guión, reveló Quine. La diosa de hielo en realidad ardía con inteligencia creativa y ambición artística. Número 6. Rita Hayworth. Rita Hayworth fue promocionada como la diosa del amor definitiva, hermosa y apasionada, pero aparentemente sencilla. La publicidad del estudio la retrataba como una belleza natural que fue descubierta por accidente, y los críticos a menudo describían su éxito como puramente el resultado de su buena apariencia y golpes de suerte. La realidad era que Hayworth había diseñado cuidadosamente cada aspecto de su transformación de Margarita Cancino a Rita Hayworth. Estudió danza, actuación y voz con dedicación y persistencia, trabajando constantemente para mejorar sus habilidades. Hayworth también demostró ser notablemente astuta en la gestión de su imagen, entendiendo exactamente cómo presentarse para lograr el máximo impacto. Su sentido comercial se extendía a negociaciones inteligentes de contratos y elecciones estratégicas de carrera. Hayworth a menudo rechazaba películas que habrían pagado bien, pero dañado su imagen, prefiriendo esperar papeles que mejoraran su reputación y valor en taquilla. La productora Virginia Van Oop reveló que Hayworth contribuyó significativamente al desarrollo de sus películas y a menudo sugería mejoras a guiones débiles. Rita parecía ser esta diosa hermosa, que simplemente aparecía y lucía hermosa. Luego inmediatamente ofrecía ideas para la historia que hacían todo más interesante, dijo Van Oop. La diosa del amor que parecía triunfar solo por su apariencia, en realidad estaba forjando su éxito con inteligencia cuidadosa y planificación estratégica. Número 5. Ava Gardner. Ava Gardner cultivó una imagen de chica de campo sencilla que había llegado al estrellato de Hollywood por puro accidente. Su origen humilde y su manera sencilla llevaron a muchos a asumir que era tan ingenua como parecía, y los críticos a menudo describían su éxito como prueba de que la belleza natural podía superar la inteligencia limitada. Detrás de las escenas, Gardner era en realidad una mujer sofisticada que entendía las dinámicas de poder de la industria del entretenimiento mejor que la mayoría. Navegó relaciones complejas con grandes estrellas y ejecutivos de estudio mientras mantenía su independencia e integridad artística. Gardner también demostró ser notablemente astuta al gestionar su imagen pública y trayectoria profesional. Su aparente simplicidad era en realidad una personalidad cuidadosamente elaborada que la protegía de los depredadores de la industria y le daba ventajas en las negociaciones. Gardner entendía que los hombres subestimarían su inteligencia y usó este prejuicio para asegurar mejores acuerdos y más control creativo.
El director John Huston descubrió que Gardner a menudo contribuyó con ideas que mejoraron sus películas y enriquecieron el desarrollo de su personaje. Ava parecía ser una simple chica del campo que solo estaba agradecida de estar en las películas, pero luego ofrecía ideas sofisticadas sobre la narración que impresionaban a los profesionales experimentados, reveló Huston. La condesa descalza, en realidad, estaba dando vueltas alrededor de los supuestamente más inteligentes de Hollywood. Número 4. Lana Turner. La historia del descubrimiento de Lana Turner siendo vista en una fuente de sodas mientras se saltaba a la escuela se convirtió en una leyenda de Hollywood y reforzó su imagen como una aficionada afortunada que tuvo éxito por pura casualidad. Los críticos a menudo la descartaban como una estrella fabricada cuyo éxito dependía completamente del atractivo físico en lugar del talento o la inteligencia. La verdad es que Turner demostró ser notablemente astuta al manejar su carrera y sus finanzas personales. Negoció contratos cada vez más favorables que le daban más dinero y control creativo, e invirtió sus ganancias sabiamente en bienes raíces y negocios que le proporcionaron seguridad financiera a largo plazo. Turner también demostró una sorprendente profundidad como intérprete, trabajando constantemente para mejorar su oficio y asumiendo roles desafiantes que mostraban sus habilidades dramáticas. Su aparente simplicidad de chica glamorosa ocultaba una seria dedicación a su profesión y una comprensión sofisticada de la psicología del público. El productor Ross Hunter reveló que Turner a menudo sugería mejoras en el guión y desarrollos de personajes que mejoraban sus películas. Hunter dijo, Lana parecía ser esta hermosa chica de suéter que solo quería verse bonita. Luego inmediatamente ofrecía ideas creativas que hacían a sus personajes más interesantes y creíbles. La estrella que parecía haber tenido suerte al alcanzar la fama, en realidad estaba forjando su éxito con inteligencia cuidadosa y pensamiento estratégico. Número 3. Jean Harlow. Jean Harlow se convirtió en la original bomba rubia platino, y su trágica muerte temprana consolidó su imagen como una hermosa víctima que fue explotada por una industria cruel. Los críticos a menudo la retrataban como una chica sencilla que fue abrumada por la fama repentina y carecía de la inteligencia para protegerse de los peligros de Hollywood. La realidad era que Harlow era una de las intérpretes más astutas de su época. Entendía exactamente cómo usar su imagen para lograr el máximo impacto y constantemente luchaba por mejores papeles y más dinero. Harlow también demostró ser notablemente astuta en cuanto a la publicidad y la gestión de su imagen, creando una persona que era tanto accesible como misteriosa. Su aparente vulnerabilidad era en realidad una actuación cuidadosamente elaborada que hacía que el público se sintiera protector con ella, al mismo tiempo que le daba ventajas en las negociaciones con los ejecutivos de los estudios que subestimaban su inteligencia. Harlow estudió su oficio seriamente y trabajó constantemente para mejorar sus habilidades de actuación. El director Howard Hawks descubrió que Harlow a menudo contribuía con ideas de diálogo y de personajes que mejoraban significativamente sus películas. Jean parecía ser esta rubia vulnerable que necesitaba protección. Luego, inmediatamente ofrecía sugerencias de guión que mostraban un entendimiento sofisticado del tiempo cómico y el desarrollo de personajes, reveló Hawks. La rubia platino que parecía demasiado frágil para Hollywood era en realidad lo suficientemente fuerte como para reescribir sus reglas para futuras generaciones de rubias inteligentes. Número 2. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield perfeccionó el arte de interpretar a la rubia excesivamente dotada, cuya inteligencia parecía inversamente proporcional a sus medidas. Su voz susurrante y expresiones de ojos abiertos convencieron al público de que era genuinamente tonta, y los críticos a menudo la descartaban como una pobre imitación de Marilyn Monroe. La impactante verdad era que Mansfield tenía un coeficiente intelectual verificado de 163, colocándola en la categoría de genio. Hablaba 5 idiomas con fluidez, podía discutir literatura clásica con académicos y era miembro de Mensa Internacional. La aparente estupidez de Mansfield era en realidad una actuación cuidadosamente calculada, diseñada para maximizar su potencial de ganancias en una industria que recompensaba a las mujeres hermosas por parecer indefensas. Detrás de las escenas, Mansfield demostró ser una de las negociadoras más sofisticadas de Hollywood. Obtuvo un control sin precedentes sobre su imagen y derechos de comercialización mientras construía un imperio empresarial que se extendía mucho más allá de su carrera cinematográfica. Mansfield también entendía la publicidad mejor que la mayoría de los profesionales, creando eventos mediáticos que la mantenían en los titulares y aumentaban su valor. El productor Frank Tashlin descubrió que Mansfield a menudo escribía sus propios diálogos y sugería mejoras en las historias que mejoraban sus películas.
Tashlin reveló, Jane pasaba todo el día actuando como si no pudiera deletrear su propio nombre, y luego inmediatamente cambiaba a discutir cálculo avanzado o a citar a Shakespeare. La rubia explosiva que parecía más tonta que una caja de piedras era en realidad una de las mentes más brillantes de Hollywood, demostrando que a veces la estrategia más inteligente es convencer a todos de que eres estúpido. Número 1. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe representa el ejemplo definitivo de una actriz cuya aparente estupidez ocultaba una inteligencia extraordinaria. Su voz susurrante, expresiones confusas y vulnerabilidad infantil convencieron al mundo de que era una hermosa tonta que triunfó por pura suerte y la amabilidad de hombres poderosos. La verdad era revolucionaria. Monroe tenía un coeficiente intelectual estimado de 168, poseía una biblioteca de más de 400 libros sobre filosofía y literatura, y formó su propia compañía de producción para escapar del control de los estudios. Estudió actuación de método con Lee Strasberg, analizó sus contratos con precisión de abogado y negoció acuerdos que le dieron un control creativo y financiero sin precedentes. La aparente indefensión de Monroe era en realidad una estrategia brillante que le permitió manipular una industria dominada por hombres mientras construía una de las marcas personales más valiosas en la historia del entretenimiento. Entendía que los hombres la protegerían y promoverían si creían que necesitaba su ayuda, mientras simultáneamente desarrollaba la perspicacia empresarial para protegerse a sí misma. Su transformación de Norma Jean a Marilyn Monroe fue una obra maestra de autocreación que requirió una inteligencia extraordinaria y un pensamiento estratégico. Monroe estudió cada aspecto de la creación de imagen, desde el diseño de vestuario hasta la gestión de publicidad, y creó una persona que se volvió más famosa que cualquiera de sus películas individuales. La trágica ironía fue que el mayor éxito profesional de Monroe vino de convencer al mundo de que era tonta, cuando en realidad era una de las intérpretes más inteligentes de su generación. Demostró que a veces la estrategia más inteligente es hacer que todos los demás se sientan más inteligentes que tú. ¿Cuál de estos actores supuestamente tontos te sorprendió más? ¿Alguna de estas revelaciones cambió cómo ves las actuaciones del Hollywood clásico? Deja tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos qué actor crees que estaba jugando el juego más inteligente de todos. Aquí está la verdadera pregunta que te mantendrá despierto esta noche. Si estos brillantes artistas tuvieron que ocultar su inteligencia para triunfar, ¿qué dice eso de una industria que se supone debe celebrar el talento? ¿Fue la edad de oro de Hollywood en realidad su era más hipócrita?